Buenos días de nuevo, estamos de vuelta en Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a Estados Unidos de inventarse una nueva guerra horas después de que la administración republicana ordenara el despliegue de su mayor portaaviones en el Caribe en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Donald Trump despegó para su gira asiática con los aranceles en el centro de la agenda. Se espera que se encuentre con Xi Jinping el jueves en Corea del Sur y que este domingo supervise la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya. 14 días desde que entró en vigor el cese el fuego en la Franja de Gaza. Desde entonces, Israel ha matado al menos a 93 palestinos. La UNRWA exige la entrada de material para levantar refugios ante la llegada del frío y con el 90% de las viviendas dañadas. Iniciamos una vez más las noticias con la mirada puesta en el Caribe, donde, como saben, este viernes el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó trasladar el mayor portaaviones de la Marina estadounidense y del mundo. Hablamos del USS Gerald Ford. De este modo, Estados Unidos amplía su presencia militar frente a las aguas venezolanas, donde, recordemos, ya ha instalado en varios buques de guerra, aviones de combate y miles de tropas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a Washington de estarse inventando textualmente una nueva guerra en nombre del narcotráfico. A continuación repasamos lo acontecido en las últimas horas en esta escalada. Una guerra eterna, así calificó el presidente Nicolás Maduro el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Mar Caribe. Declaraciones que surgen luego de que la Casa Blanca aumentó sus recursos militares utilizados en la denominada guerra contra el narcotráfico. De acuerdo a la administración de Donald Trump, un portaaviones se suma al despliegue de un submarino de propulsión nuclear y aviones F-35. Todo esto fue agregado a los 8 buques de guerra desplegados desde agosto. Y el pueblo de los Estados Unidos lo sabe. Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra. Y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur. Porque América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia. El viernes, la Secretaría de Defensa estadounidense informó que atacó otro presunto barco cargado con drogas, ataque que habría matado a 6 personas calificadas por Estados Unidos como narcoterroristas. Desde que comenzaron estos ataques, más de 30 personas murieron en aguas del Caribe, en tipos de lanchas y un semisumergible. Le digo al pueblo de los Estados Unidos, es vulgar, extravagante, mentiroso, falso, negador de la realidad, el relato que hacen sobre Venezuela, sobre la revolución bolivariana y sobre el presidente obrero, el presidente de a pie, el presidente de los barrios, Nicolás Maduro Moros. La cadena de noticias CNN citó fuentes de la Casa Blanca e informó en las últimas horas que estaría preparando ataques terrestres a Venezuela, que estarían dirigidos a instalaciones que producen cocaína y en las rutas que son utilizadas por organizaciones ligadas al narcotráfico. Bien, en este mismo contexto, el Departamento del Tesoro estadounidense ha incluido al presidente colombiano, a Gustavo Petro, en la llamada lista Clinton de personas a las que Washington vincula con el narcotráfico. Sin embargo, Petro aseguró que no se va a arrodillar ante actitudes que calificó como textualmente propias de la mafia colombiana que duerme en Miami. Además, defendió que su gobierno es el que más ha luchado contra el narcotráfico y, de hecho, enmarcó esta medida en su saga de confrontaciones con la administración Trump. Lo repasamos a continuación con Ramiro Cueva Verena. Las tensiones entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos sumaron un nuevo capítulo. Este viernes, Gustavo Petro y uno de sus hijos y su esposa fueron incluidos por Washington en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida coloquialmente como la lista Clinton, la cual incluye entidades y personas vinculadas a dinero proveniente del narcotráfico. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esa actividad. Hoy el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país.
El movimiento de la administración de Donald Trump profundiza aún más los resquemores bilaterales, los cuales iniciaron tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. El 26 de enero, en medio de la campaña de deportación de migrantes irregulares de Estados Unidos, Colombia se rehusó a recibir 2 vuelos alegando que a los deportados se les había vulnerado su dignidad y los trataban como delincuentes. Esta actitud de Bogotá provocó una reacción de la Casa Blanca, presión a través de aranceles. El país norteamericano también interpuso prohibiciones de viajes y sanciones para los funcionarios del gobierno colombiano, una disputa que se resolvió horas después. Los enfrentamientos dialécticos se repitieron desde agosto, cuando Estados Unidos incursionó en el Mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. Los ataques contra presuntas lanchas narcotraficantes fueron cuestionados por Petro. Matar con un fusil 3 pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato. Desproporcionado. Y el gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra. Tras décadas de colaboración binacional contra el narcotráfico, la administración Trump desertificó de forma condicionada a Colombia en su lucha antidrogas. La Casa Blanca consideró que el país no cumplió con sus obligaciones durante el último año, al argumentar que en territorio colombiano los cultivos de coca y la producción de cocaína habían aumentado a niveles récord. Estados Unidos decidió retirarle la visa al presidente colombiano. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Estas palabras de Gustavo Petro en las calles de Nueva York, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, fue interpretado por el Departamento de Estado como una acción imprudente e incendiaria. El 19 de octubre, Trump calificó a su par colombiano como un líder del narcotráfico y dijo que Colombia es una máquina de fabricar drogas. La puja entre Estados Unidos y Colombia continúa subiendo el tono, con un final incierto. Cambiamos de información, pero seguimos con otras noticias de Estados Unidos, porque los alcaldes de las localidades de San Francisco celebraron, eso sí con prudencia, que el presidente Donald Trump suspendiera un operativo con tropas militares en la región para apoyar una vez más al ICE, disuadiendo las manifestaciones contra las redadas migratorias. La administración republicana desistió de momento de enviar oficiales federales después de concluir que la situación mejora paulatinamente. Ramiro Cuellar Verena nos amplía. Tensa calma en el área de la bahía de San Francisco, luego de que el gobierno de Estados Unidos anunció que no enviará un despliegue de oficiales federales a la región. Los alcaldes advirtieron que esto no significa que la administración republicana vaya a desistir de su idea más adelante. En primer lugar, no lo considero una victoria para toda el área de la bahía, ya que debemos mantenernos alerta y conocemos esta administración. Hablé con nuestra sheriff Sánchez, quien confirmó a través de sus conversaciones con el ICE que las operaciones de la patrulla fronteriza que había sido atacadas y ejecutadas se han reducido. Y esto incluye a la región, no solo San Francisco. Sabemos que ICE le pidió a la sheriff que enviara agentes para ayudar con el perímetro y la seguridad, y ella se negó, y estamos agradecidos por ello. Pese al anuncio del gobierno, manifestantes se movilizaron frente al Tribunal de Inmigración, en el centro de San Francisco. Los civiles enfatizaron que esta modalidad contra los migrantes se ha extendido por décadas. Si bien es cierto que lo que está pasando en este momento con las decisiones que está tomando el presidente son peligrosas, esta situación que enfrentan los inmigrantes indocumentados y los inmigrantes en general han venido pasando los últimos 40 años, ha sucedido con todos los gobiernos, tanto demócratas como republicanos, y no se ha detenido. El gobernador de California, Gavin Newsom, había advertido días atrás que demandaría otra vez a la Casa Blanca si desplegaban tropas militares, algo que sucedió en Los Ángeles en junio pasado. Bien, ahora retomamos el tema de las relaciones internacionales de Donald Trump, porque a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense despegó hacia Malasia, la primera parada de su gira asiática, que si nada cambia lo llevará a reunirse en Corea del Sur con Xi Jinping. El encuentro con el mandatario chino sería el jueves en la cumbre de la APEC en Corea del Sur. Sin embargo, antes, este mismo domingo en Kuala Lumpur, el republicano asistirá a la cumbre de la ASEAN, donde además se cruzará con el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, con quien se espera siga limando las asperezas desatadas por el juicio, recordemos, a Jair Bolsonaro y la consiguiente imposición de aranceles estadounidenses.
Es también en Malasia, donde está al menos previsto que el presidente estadounidense supervise la firma del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, uno de los conflictos que él se vanagloria de haber resuelto después de que en julio restallara, recordemos, una disputa histórica sobre la delimitación fronteriza entre ambos países. Sin embargo, en el terreno la situación sigue tensa. Periodistas de France 24 fueron a la frontera del lado tailandés. En la frontera entre Tailandia y Camboya, los soldados tailandeses están en alerta máxima. Según se informa, Camboya ha duplicado sus tropas a lo largo de la frontera. Los soldados llevan aquí 3 o 4 meses. He venido para animarlos. ¿Tiene algún mensaje para Donald Trump? No, eso es asunto del gobierno. No puedo hablar de eso. Una sonrisa que apenas oculta la tensión. El alto al fuego del 28 de julio se ha violado en varias ocasiones, con disparos o incursiones denunciados por ambas partes. Detrás de esos soldados y las alambradas, Camboya se encuentra a casi 1 kilómetro de distancia. En las zonas disputadas a lo largo de la frontera se ha ordenado a cientos de familias camboyanas que abandonen sus hogares, pero si no lo hacen, el ejército tailandés podría intervenir para despejar la zona, lo que podría reavivar el conflicto. Aquí se encuentra el puesto fronterizo más importante entre los dos países. Hoy en día es una ciudad fantasma. La mayoría de los comerciantes eran camboyanos y han huido. Lo que más teme la gente son las detenciones policiales. Esta señora es uno de los pocos tailandeses que se quedan, pero está desesperada. Antes las calles estaban llenas de autos, todas las tiendas estaban abiertas, nunca había tanto silencio. Ahora se oye hasta el zumbido de las moscas. Para los líderes, la paz solo significa la ausencia de la guerra. Esa es su definición, pero la paz verdadera es cuando podemos comercializar libremente. Bajo la presión de Washington, Bangkok podría acabar cediendo y aceptando un acuerdo, pero sobre el terreno sigue siendo el ejército tailandés el que lleva la batuta, con 3 veces más soldados y un presupuesto militar 10 veces mayor al de Camboya. Vamos ahora a Medio Oriente porque según las autoridades palestinas, desde que entró en vigor el cese el fuego en la Franja de Gaza, hace ya 2 semanas, el ejército israelí ha matado al menos a 93 personas que se suman, como saben, a las más de 68.000 víctimas mortales de 2 años de ofensiva. Una ofensiva que, recordemos, también dañó el 90% de las viviendas del enclave, por lo que miles de palestinos solo encuentran ruinas, como han visto en varias imágenes, al intentar regresar a sus hogares. Pero otros no pueden ni siquiera intentarlo porque no pueden atravesar la llamada línea amarilla donde permanecen a esta hora las tropas israelíes. Pese a las restricciones, los gazatíes siguen soñando con volver a casa. Antes de la guerra, la familia Abu Omar vivía en la localidad de Beit Lahia, ubicada al norte del enclave cerca de la frontera. Ahora, a pesar del acuerdo entre Israel y Hamás, el hogar de los Abu Omar está más allá de la denominada línea amarilla, lugar geográfico sobre el cual se ubican las tropas israelíes como parte de la primera fase de lo pactado, lo que imposibilita que la familia retorne a la zona en donde se encontraba su residencia. Ojalá pudiera volver a Beit Lahia. Espero que la primera fase termine y que podamos pasar a la segunda. Si se establece una nueva línea de retirada, quiero poder volver a casa, aunque sea para acampar frente a las ruinas de mi hogar. Al igual que miles de palestinos, los bombardeos israelíes y los combates terrestres obligaron a los Abu Omar a desplazarse hacia el sur. Actualmente viven en el campo de refugiados de Al-Zawaida, aunque la frecuencia de los ataques israelíes ha disminuido. Las condiciones humanitarias siguen siendo precarias. ¿Dónde podríamos vivir? No hay un refugio real. Las tiendas de campaña no protegen a nadie, son inútiles. No nos protegen ni del frío ni del calor, son absolutamente inútiles. Imagínate una tienda de campaña para 8 personas. La vida aquí es extremadamente difícil. Según análisis de Naciones Unidas, alrededor del 78% de las estructuras existentes en Gaza antes de la guerra fueron dañadas o destruidas durante el conflicto. Bien, y cerramos hablando de la guerra, pero en Ucrania, porque Rusia ha matado al menos a 4 personas, a 2 de ellas en la capital, en una nueva ofensiva aérea esta noche, según informan las autoridades ucranianas. La Fuerza Aérea de Kiev, de hecho, indicó que Moscú lanzó al menos 9 misiles y 62 drones, 50 de ellos fueron interceptados, eso sí, por las defensas antiaéreas ucranianas. Moscú también, por su parte, aseguró que anoche interceptó 121 drones ucranianos sobre su territorio.
Un día más, como ven, siguen los ataques mientras se aleja la resolución diplomática prometida por Donald Trump, que esta semana, recordemos, anunció nuevas sanciones para Rusia tras declararse decepcionado por la falta de voluntad negociadora de su homólogo ruso, Vladimir Putin. Llegamos así al final de esta edición informativa, pero enseguida regresamos con más.